Dios les bendiga, amados. Bienvenido a este tiempo de predicación. Con el deseo, con la oración de que un día, primeramente, Señor, podamos grabar lo que es la adoración y podamos usted y yo participar de eso ahí en su pantalla, en su computador. Bienvenido, Dios les guarde. Quiero invitarte que puedas ubicarte en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nosotros hemos estado comenzando desde que se abrieron las puertas, o el segundo domingo que se aperturaron las puertas de los templos, una serie titulada Una mente saludable, ¿sí? Una mente saludable basada en Filipenses 4:8, que ya vamos a leer, ¿bien? Pero quiero en esta hora, antes de comenzar la predicación, que vayamos a orar, que el Señor nos guíe en este tiempo. Aunque nosotros oramos aquí, pero los que están en la pantalla ahí en su computador no lo han hecho, así que vamos a orar para que el Señor nos guíe en el estudio, de tal manera que el que escuche la palabra, sea cristiano o no, la palabra haga efecto en su corazón. Acompáñenme en oración, amado. Padre bueno, te bendecimos, Señor, te damos gracias, porque podemos adorarte, alabarte, podemos glorificar tu santo nombre, Señor. Oh Padre, Espíritu de Dios, te pedimos que nos guíes a toda verdad, que la palabra sea entregada con fidelidad delante de Dios, de parte de Dios, con temor. Entonces, unge mis labios, que lo que salga de mi boca no sea mis pensamientos, sino los pensamientos de mi Dios, de mi Señor. No solamente oro por mí, sino por los demás consiervos, todo aquel que tiene la responsabilidad, la magna responsabilidad de predicar la palabra, que lo entreguemos fielmente, Señor. Que tú nos ayudes, que tú pases carbón encendido en nuestros labios, que todo lo que salga realmente glorifique tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Amado, y valga aquí la cuña, no me gusta hacerlo, pero por cuestión de lo que es la predicación, si los sermones, si los cultos están siendo de bendición para su vida y no se ha suscrito al canal, suscríbase al canal, porque mientras más tengamos, según los expertos me dicen que más lejos podemos llegar, a más personas podemos llegar. Quiero que sepa que nosotros estamos siendo vistos en casi todas partes, ¿no? En casi todo el mundo. Yo creo que hasta en la China nos pueden ver por el asunto de YouTube. Pero en España, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, en varias partes. ¿Ok? En los devocionales que yo paso diariamente, tanto en la mañana como en la noche, hermanos lo están compartiendo con personas que no conocen a Cristo, y esas personas que no conocen a Cristo, que están pasando por luto o por divorcio, han dado testimonio de que los devocionales han sido vamos a usar un término nosotros evangélicos, han sido de bendición para ellos, ha sido de gran ayuda para ellos. ¿Ok? Y bueno, hermanos, cuando yo no paso un devocional, pastor, ¿qué sucede? Están esperando el devocional. Yo lo comparto con unos hermanos y con unas personas que están en Curazao y todas estas cosas. Y bueno, yo físicamente no he salido de Venezuela, pero por lo menos por la internet ya estoy en el extranjero, ¿no? Entonces, mientras más lejos lleguemos, es mejor por causa de la propagación de la palabra de Dios. Por supuesto, usted dirá, pero hay otros pastores que están haciendo lo mismo. Es cierto, pero así como hay otros pastores, también hay otros ministros de Satanás que también hacen lo mismo. Usted sabe que hay falsos profetas, hay falsos apóstoles, hay falsos pastores que están predicando la palabra del Señor. Así que mientras seamos más, mejor. ¿Me explico? Mientras seamos más, mejor. Muy bien, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y otra vez yo quiero animar aquí a los hermanos, porque por cuestión de tiempo yo siempre doy un resumen, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Yo te invito a que puedas entonces revisar en nuestra parrilla, en nuestro canal, y ahí va a estar todos los sermones que hemos visto, ¿sí? Solamente los nombro: pensando en lo verdadero,
Segundo, enfocándonos en lo honesto. Fueron los títulos de los sermones que vimos. Tercer sermón lo titulamos Considerando todo lo justo. El cuarto sermón lo titulamos Perseverando nuestro pensar en lo puro. Muy a propósito de eso de perseverar, ¿ok? Perseverando en lo puro. Quinto sermón, concentrándonos en lo amable. El sexto sermón lo titulamos Considerando todo lo de buen nombre, lo de buena reputación, aprendimos, ¿ok? Y luego el domingo pasado hicimos un alto para poder estudiar el consuelo de su venida, que es el culto de Navidad. Hoy vamos a estudiar el tema teniendo presente todo lo loable. El sermón de hoy, el séptimo, el número 7, el número perfecto, se titula Teniendo presente en nuestra mente, obviamente, ¿vale? Aquí la redundancia fonética, teniendo presente todo lo loable, todo lo loable. Fíjense bien que eso es lo que nos dice al final. Si hay virtud alguna, si algo digno de ¿qué? De alabanza. Bien. Ahora, fíjense que este vocablo virtud en griego se pronuncia arete, como los aretes de una mujer, pero sin la S. Ok, arete. Así mismo. Y denota propiamente ese vocablo todo aquello que procura una estimación preeminente para una persona o algo, alguna cosa. Con el vocablo arete se puede transliterar o traducir como eminencia intrínseca, bondad moral o virtud, como lo estamos leyendo acá en nuestra Reina Valera 60. Pero este vocablo, amado, es de origen, quiero que sepan, aunque es muy bonito, este vocablo virtud es de origen pagano. Para que, por si acaso alguno no sabía, el vocablo virtud, que solamente se nombra aquí en el Nuevo Testamento por Pablo y Pedro, en la primera carta de Pedro, es de origen pagano. Este vocablo virtud se halla una sola vez en la carta de Pablo, repito, y otra que se consigue en la de Pedro. Pero el empleo, el uso que le da Pablo y Pedro, aunque es de origen pagano, el uso que le da es para bien, para algo superior, para algo mayor, ¿sí? Ahora, Pablo y Pedro le dan un uso mejorado de esta palabra. Este es un término, virtud es un término terrenal y humano, ¿ok? Terrenal y humano, ¿en comparación con qué? En comparación con los nombres de las gracias espirituales que el Señor ha dado al cristiano. En comparación con los nombres de las gracias espirituales que Dios ha dado al cristianismo, a la iglesia. Entonces, cuando tú pones en una balanza los nombres de las gracias de espirituales y virtud, bueno, virtud va a elevarse, va a pesar más los nombres de las gracias espirituales. Tú has sido llamado por gracia, tú has sido bendecido en todos los lugares celestiales, tú tienes una promesa, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, ¿ok? Son muchos los nombres de la gracia espirituales. Entonces, en comparación con virtud, obviamente, lo que Dios ha dado al cristianismo es mucho más pesado. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? ¿Sí? Entonces, fíjense bien que aunque Pablo y Pedro lo mencionan, usan este vocablo de origen pagano, igualmente ellos buscan la manera de que se eleve un poco. ¿Cómo lo hacen? Lo someten a lo que es el cristianismo, lo someten a la luz de la lupa teológica o de la palabra del Señor. La piedad y la moral verdadera son inseparables. La piedad es el amor con su rostro hacia Dios. Repito, la piedad es el amor con su rostro hacia Dios. La moral es el amor al dirigirse al prójimo. Cuando hablamos de una persona piadosa, es una persona espiritual. Una persona que se le puede llamar piadosa o se le puede llamar pía, ¿sí? Lo contrario de pía es que ese segundo vocablo, impío, exactamente, ¿sí? Lo contrario de una persona pía es una persona impía, es decir, no es espiritual, no es piadosa.
Y esto es lo que nosotros vemos acá. Mire, si usted y yo somos de estas personas que pensamos en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo justo, todo lo que tiene virtud, entonces usted y yo somos personas piadosas, personas pías. Lo contrario a todo eso, entonces va a identificarnos como personas impías realmente. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? Ahora, que no se desprecie nada que sea bueno en sí. Todo lo que viene de Dios es bueno y tiene que ser aceptado, meditado, practicado, además de ser predicado, obviamente. Así que no debe desecharse nada, solo que obviamente, fíjense bien, virtud tiene su lugar y los nombres de la gracia tienen su lugar. Les repito, el sermón se titula Teniendo presente todo lo loable, pero nos preguntamos entonces, ¿qué es lo loable? Cuando hablamos de algo loable, es algo que se puede alabar, ¿sí? Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Aunque estamos trabajando con el vocablo virtud, si usted se da cuenta, estoy haciendo más énfasis en la alabanza, en lo que es loable. No desechamos la virtud. La virtud tiene su lugar, ¿ok? Tiene su lugar. Pablo y Pedro lo mencionan. Ahora, respondamos entonces a la pregunta, ¿qué es lo loable? En primer lugar, lo loable o lo que recibe alabanza es que se hable verdad con el semejante. En primer lugar, que se hable verdad con el semejante. Yo te invito a que puedas ubicarte en el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 16. Zacarías, capítulo 8, 16 es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Dice la Escritura en Zacarías 8, 16. Cuando lo tengan, digan amén. Zacarías 8, 16 dice la Escritura: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con quién, con su prójimo, con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Muy bien, amados, el profeta Zacarías, hablando en nombre de Dios, les exhorta a hablar verdad con el que está cercano. Recordemos que el vocablo prójimo en griego es próximo, ¿ok? Es el cercano relacionalmente hablando. No significa con esto que se deba hablar verdad que no se deba hablar verdad con el extranjero. Ok, con mi prójimo yo hablo verdad, pero con el extranjero voy a hablar mentiras. Voy a recurrir a la estafa, voy a recurrir a la mentira. No es eso lo que está diciendo el profeta Zacarías, sino que entre tantos pecados que el pueblo estaba cometiendo allí, que el Zacarías está denunciando, entre tantos pecados, uno de ellos era que no eran sinceros al hablar los unos con los otros y que recurrían muy frecuentemente a la mentira. Que no eran sinceros, que no hablaban con verdad ante su compañero, ante el vecino, que siempre entonces recurrían a lo que es hablar todo lo contrario a la verdad de Dios. Por eso es que Zacarías entonces le dice: hablad. Y recuerde, mire cómo está allí formulado. Está de manera imperativa. Hablad verdad. No es una sugerencia. Mira, yo te recomiendo que recurras a la verdad. No. Hablad verdad. Porque todo que forma parte del pueblo del Señor tiene que hablar es con la verdad, no recurrir a la mentira. Oye, ¿cómo es posible que aún hay cristianos que para conseguir un puesto recurren a la mentira? Cristianos que para conseguir un empleo o un ascenso recurren a la mentira. No, Zacarías está diciendo, tienen que hablar verdad con los unos con los otros. No se mientan los unos a los otros. No agraven en la comunión que tienen con lo que es la mentira. Varios siglos después, el apóstol Pablo recoge estas mismas palabras y se las recuerda a la iglesia de Éfeso. Vámonos allá a Efesios capítulo 4, versículo 25. Pablo, repito, recoge estas mismas palabras. Y en Efesios 4, 25 le habla a los hermanos de esta iglesia. Efesios 4, 25 dice la escritura. ¿Cuánto lo tienen? Dice la palabra, por lo cual, desechando ¿qué cosa?
desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su quién. ¿Ve que son las mismas palabras? Por supuesto, en Zacarías no aparece el asunto que desechen la mentira, aunque está haciendo un énfasis igualmente. Pero aquí Pablo dice, por lo cual desechando la mentira, botándola, quitándola de ti, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de quién, de los otros. Porque somos miembros los unos de los otros. Pero note que Pablo está enfatizando algo. ¿Qué está enfatizando el apóstol Pablo? Pablo está diciendo que no es suficiente desechar la mentira. Porque cualquiera puede decir, bueno, está bien, no voy a decir más mentira. Pero también no digo ninguna verdad. Me quedo calladito. ¿Ok? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Me explico? Hay verdades que se tienen que decir, pero no como aquellos que dicen, yo no soy escaparate de nadie, yo digo las verdades. No, eso no es así. Hay que recurrir siempre a la verdad, pero decir la verdad no me convierte a mí en un juez, en un acusador o en una persona carnal. No debería ser así. Yo tengo que decir la verdad, pero como dice la Escritura, en amor. Amén, amén. Decir la verdad, pero en amor. Y ese es el problema de muchos cristianos. Venga, hermano, que te voy a insultar. Digo, exhortar. Sí, les encanta. Ellos tienen el don del insulto. Digo, del exhorto. Amados, no. Dios nos llama oye, sí, hay un error, hay una falla. Vamos a hablarlo. Pero vamos a hablarlo en amor. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí o no, amados? ¿Estamos bien hasta aquí? Bueno, fíjense, no es suficiente dejar la mentira, sino que Pablo entonces enfatiza el hecho de que como somos miembros de Cristo, miembros del mismo cuerpo, miembros los unos de los otros, lo que tenemos que hacer, aparte de desechar la mentira, es hablar verdad. Está bien, desecha la mentira, pero haz algo también activamente. Habla la verdad. No te quedes callado, habla la verdad. Y es que hablar mentira es ir en contra del conocimiento de Dios. Es ir en contra de su presencia, de su carácter. Dice la Escritura en Jeremías 9, 4 al 6. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda, ¿qué cosa? Calumniando. Y cada uno engaña ¿a quién? A su compañero. Y ninguno habla, ¿qué cosa? Ninguno habla verdad. Le encanta la mentira, les encanta la mentira. Acostumbraron su lengua, y esto es interesante, acostumbraron, la entrenaron. ¿Ve? Aprendieron. La lengua aprendió a hablar engaño. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron. ¿Qué cosa? No quisieron conocerme, dice Jehová. Por eso que estamos hablando, amados, que el que habla mentira es ir en contra del conocimiento del Señor. Si a mí me gusta recurrir a la mentira, entonces eso está diciendo a los que me ven, a los que me escuchan, que yo no quiero conocer a Dios realmente. Digo creer en Él. Digo que Él existe y tal vez digo yo me congrego. Pero resulta que mi boca siempre recurre a la mentira. Pero todo eso es contrario de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Él es verdad. Y Jesús lo dijo bien claro. Yo soy el camino, la verdad. Entonces, todo aquel que practica la mentira, dice la Biblia también, que es hijo de ¿quién? Del diablo. Por tanto, el que es hijo del diablo no puede tener comunión con el Dios tres veces santo, como cantábamos hace poco. No puede tener comunión. Si yo recurro a la mentira, y miren que hay personas, pero tristemente, aún cristianos, mitómanos, les encanta una mentira, les encanta engañar. No sé por qué, pero aún delante de hermanos en Cristo engañan, mienten. Y uno dice, hey, estoy yo aquí, como que no te da pena. Ahora, esto es un asunto, y yo siempre lo dejo claro, este es un asunto de que no es porque esté el hermano o que esté el pastor. Debería darte pena porque estás delante de Dios. Eso es lo primero, ciertamente.
Si estás delante del Señor, debería darte pena recurrir a la mentira o a cualquier otro pecado. ¿Me explico, amados? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Entonces, todo aquel que recurre a la mentira, entonces no quiere conocer a Dios, como dice allí el pasaje en el versículo 6. Ahora, amados, que se hable verdad con el semejante es algo loable. Yo tengo que hablar verdad, ¿con quién? Con mi semejante, con mi prójimo. En segundo lugar, para responder a la pregunta ¿qué es loable? Bueno, que se busque lo bueno con todos los hombres. En segundo lugar, que se busque lo bueno con todos los hombres. Escuche, todos. Y yo te invito a que puedas buscar Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos capítulo 12, versículo 17. Fíjense bien lo que dice la Escritura. Y creo que en una oportunidad ya lo habíamos estudiado. Romanos 12, 17. Dice la Escritura, no pagáis a nadie, ¿qué cosa? Mal por mal. Procurad lo bueno delante de quienes. Delante de todos los hombres. Amados, esta exhortación que hace el apóstol Pablo aquí tiene que ver, y tal vez en su Biblia aparezca algo así como deberes de los cristianos, de los hermanos, algo así, deberes cristianos, ¿ok? Y donde aquí aparece que el cristiano tiene que entregarse al Señor en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que no se tiene que conformar a este siglo, que tiene que renovar sus pensamientos, que aparece, por cierto, el asunto de los dones espirituales, todas estas cosas. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, dice el apóstol Pablo. Bueno, en este contexto, Pablo está diciendo a la iglesia que está en Roma, le está diciendo, no paguéis a nadie mal por mal. Más bien, ¿qué tienes que hacer? Procurar. Y este verbo de procurar implica o nos indica, amados, que tiene que ser algo que busques a propósito. No que hay por casualidad y te bendije. No. Que tú busques a propósito hacer lo bueno con todos los hombres. Que tú busques conscientemente hacer lo bueno con todos los hombres. Pero es que no se lo merecen. Vamos, nosotros no merecíamos la gracia de Dios tampoco. Nosotros no merecíamos ser perdonados. Nosotros no merecemos la salvación. Y el Señor en su gracia nos salvó. ¿Merecíamos el perdón? No. ¿Qué teníamos que nosotros vivir? La condenación del pecado, ir al infierno. Eso es lo que está escrito en Colosenses capítulo 2, 13 al 15. Pero Dios en su gracia nos amó, nos lavó, nos amó con amor eterno. Nos perdonó cuando nosotros no merecíamos el perdón. Por tanto, entonces, ¿qué debemos hacer? Procurar lo bueno con todos los hombres. ¿Se lo merezcan o no se lo merezcan? ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Fíjense bien, Pablo exhorta que como cristianos debemos buscar hacer lo bueno, pero aclara que debemos procurar lo bueno, no solo con aquellos que son hermanos en Cristo. Bueno, con mis hermanos en Cristo, pero con el pagano aquel no. Con aquel que no ha confesado a Cristo, Señor, llévatelo o te lo mando yo. No. Tienes que procurar lo bueno. Pablo está diciendo con todos los hombres. Pablo no está diciendo con tu hermano en Cristo. Pablo no está diciendo procura lo bueno con aquel que es miembro del mismo cuerpo. Pablo no está diciendo eso. ¿Por qué? Porque ustedes son miembros los unos de los otros. Aunque esa es una verdad, Pablo no está diciendo esto en ese contexto. Pablo está diciendo, tienes que procurar lo bueno con todos los hombres, con todos. Fíjense bien que esta idea se saca de Proverbios capítulo 3, verso 4. Vámonos para allá. Proverbios capítulo 3, el verso 4. Pablo saca esta idea de aquí. Vámonos a Proverbios capítulo 3, verso 4. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor en Proverbios 3, verso 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de quién más. Y de los hombres. Les repito, Pablo saca lo que ya leímos allá en Efesios, en Romanos 12, 17, y lo saca de aquí de Proverbios, donde se nos enseña a ser misericordiosos y a andar en la verdad. Ahora, la misericordia es algo que debe aplicarse con los hermanos en Cristo nada más, con todos los hombres. Se lo merezcan o no se lo merezcan.
El Señor es exigente con eso. Por eso que la iglesia no es cualquier pueblo. La iglesia es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene exigencias de Dios. Sus exigencias son elevadas. Ahora usted mira, pero es que yo no la puedo cumplir. Perdona, si tienes a Cristo en tu corazón, tienes el Espíritu Santo. Y si tienes al Espíritu Santo, tienes su palabra, tienes su guía, tienes su dirección, tienes su fortaleza. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, aún para hacer lo bueno con aquellos que son malos contigo. No se escuchó el amén. Pero yo, en serio. Lo que presenta Pablo, estamos en vivo, ¿verdad? Lo que presenta el apóstol Pablo y el proverbista aquí en el capítulo 3, verso 4, es que el siervo de Dios, el cristiano, debe presentarse honrado delante de Dios. Nada más, no. Delante de Dios, pero delante de todos los hombres. De tal modo que ese cristiano, ese siervo de Dios, esa mujer del Señor, reciba respeto de todos. Vámonos a 2 Corintios capítulo 8, 21. Este lo habíamos leído en otra oportunidad. 2 Corintios capítulo 8, el verso 21, versículo 21. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 8, 21. Fíjense bien, la palabra de Dios dice, procurando hacer las cosas honradamente. ¿Cómo se deben hacer las cosas? Honradamente. Que nadie piense que esté como que es ladrón, esté como que es un mentiroso. No, que no piensen así de ti. Lo que tiene que pensar la gente es que, oye, tú eres diferente, pero diferente bueno, no diferente perverso, no diferente demoníaco, sino diferente bueno, diferente santo, diferente como Cristo. Repito, 8:21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de ¿quiénes? Y esto es muy importante porque cualquiera puede decir, el Señor me conoce, yo soy santo, yo soy honesto, con que Dios me conozca es suficiente. Allá ellos que piensan mal de mí, bueno, a los ojos de Dios estás en pecado. ¿Me escuchaste? Si ese es tu pensamiento, que no, solamente Dios te conoce y que los demás allá ellos, mira, estás en pecado. Como dicen muchos hermanos, arrepiéntete. Porque ciertamente estás ¿qué? En pecado. Porque si mi pensamiento es que Dios me conoce y lo demás que allá la mente sucia que puedan tener, entonces tengo un problema de amor. Tengo un problema en mi corazón espiritual. Tengo un problema en mi conocimiento con Dios, porque Dios es amor. Y si yo digo que amo a Dios, yo debo amar lo que Dios ama. ¿Y qué ama Dios? Las almas. ¿Qué ama el Señor? Las almas. Las almas convertidas, claro que sí, pero las almas que todavía no han procedido a la fe, también las ama. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno ¿qué? Que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿Eso es amor o no es amor? Entonces la gente dice, pero es que si Dios es amor, ¿por qué lleva a la gente al infierno? El Señor no mandó a la gente al infierno, la gente se fue solita. Lo que no entiende mucho es que la gente se va sola al infierno. Cuando yo rechazo la gracia de Dios, cuando rechazo la sangre de Cristo, ¿a dónde estoy diciendo que me voy? Para el infierno. Yo no puedo decir, Señor, yo a ti te odio. Señor, yo no quiero nada contigo. Eso sí, cuando me muera me llevas a las moradas celestiales, a vivir contigo. Eso no tiene lógica. Eso no... Mira, Edgar, tú me caes mal. En verdad no te soporto para nada, pero espero que me invites el 31 de diciembre a pasar la noche contigo. O sea, más o menos. Pero si me cae mal, ¿qué quiero yo pasar la noche con él? Cuando las personas se caen mal, ¿quieren estar juntas o quieren estar separadas? Lógico. Separados. Entonces, ¿cómo la gente va a decir, Dios me mandó al infierno? No, Dios no te mandó al infierno. Fuiste tú el que se fue solo. Yo debo comportarme honradamente delante de Dios, pero delante de los hombres también. Y eso muestra el amor de mi Señor. Ahora bien, vámonos al primer libro de Samuel, capítulo 2, el versículo 26. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 26. Y aquí está lo que es el niño Samuel. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 26. El niño, el joven Samuel. ¿Cuánto lo tenemos? Dice la escritura, primero de Samuel 2:26, y el joven Samuel iba
¿Iba qué? Creciendo. Y era acepto delante de ¿quién? De Dios. Y ya, ahí terminó el pasaje. Nos damos cuenta. Y era acepto delante de Dios, pero el escritor dice, y también delante de los. Era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Amado, ¿qué es loable? Que se busque lo bueno con todos los hombres. Y cuando eso se hace, tú estás presentándote como una persona transparente, como una persona honesta. Tú estás reflejando el rostro de Cristo, la gloria de Cristo, porque todos los que hemos confesado a Cristo, ¿tenemos la gloria de Dios o no la tenemos? Porque entendemos que cuando la promesa del Señor Jesús, que cuando venga que el Espíritu Santo sobre vosotros, ¿sí? Me seréis testigo en toda Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero que vendría ¿quién? ¿Sobre quiénes? Vendría el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Y el Espíritu Santo es Dios o no es Dios? Amén. Aunque algunos como que lo estoy viendo dudar. El Espíritu Santo es Dios. Es parte de la Trinidad. Dios con nosotros. Es nuestro Señor. Él nos guía. La Biblia habla del Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo o el Espíritu de su Hijo. Él es Dios, no es Diosito, como he dicho muchas veces. Así que si el Espíritu Santo, que es Dios, está en mí, entonces tengo la gloria de Dios sobre mí. Si el Espíritu Santo está en mí, yo tengo la gloria de Dios en mí y actuando no solamente en mí, sino a través de mí. Por tanto, yo tengo que glorificar su santo nombre. De manera que lo que vean en mí, vean a Jesús. Lo que escuchen de mí, escuchen a Jesús. Lo he dicho otras veces. Mire, y esto no tiene nada que ver con que si eres bonito de cara o si tienes melena o no la tienes. No. Esto no tiene nada que ver con eso. Si eres gordito, eres flaquito, eres negrito o blanquito, no tiene nada que ver. Dios es tan poderoso que Él puede reflejar su gloria en un hombre negrito, blanquito, chinito, mestizo, en una mujer alta, flaca, gordita, chiquitica, chaparrita, como sea. Dios muestra su gloria porque no se limita a nosotros. No se limita a nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? ¿Qué estamos estudiando esta mañana? Teniendo presente todo lo loable. ¿Qué es lo loable? Que se hable verdad con el semejante. Que se busque lo bueno con todos los hombres. Tercero, que se busque compañía que edifiquen. ¿Me escuchó? Que se busque compañía que edifiquen. Proverbios capítulo 2, verso 20. Dice la escritura en Proverbios capítulo 2, verso 20. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de quienes, de los justos. El proverbista enseña el amar la sabiduría, la inteligencia, la justicia, la equidad, la prudencia y alejarse de la mujer extraña, de la mujer que tiene marido pero lo deja. Es decir, de alejarse de la adúltera. Y cuando el hombre que busca estas cosas como la sabiduría que ya nombré, la inteligencia, la prudencia, cuando él busca estas cosas, cuando él busca la palabra del Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Podrá estar en la senda de... ¿Cómo es esa senda? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo se identifica? La senda de los buenos. La vereda de los justos. Y mire, así se llama el caminar de todos los siervos del Señor. La senda de los buenos, la vereda de los justos. Y es que el hombre de Dios va a buscar la compañía de los buenos y se alejará de los malos. Es el deber ser. Ahora usted dirá, pero Jesús dijo que no hay bueno ni aun uno. Ciertamente, bueno solamente es Dios. Sí, así es. Pero recuerde que lo que dijimos anteriormente, que toda persona que ha confesado a Cristo ha sido habitado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está conformando nuestra imagen a la imagen del Cristo de la gloria, según la segunda carta a los Corintios 3:18, que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, eso significa que hay bondad en ti. No viene de ti, no viene de mí, viene de lo alto. Y se posó en nosotros, a pesar de nosotros. ¿Da gloria a Dios? ¿Seguro, amado?
Nosotros debemos buscar entonces la compañía de los buenos, de los piadosos, de los píos, de los espirituales. Salmo capítulo 1, usted conoce este salmo, por cierto. El Salmo capítulo 1, el verso 1, solamente el verso 1, comienza con una bienaventuranza. ¿Sí? Bienaventurado, dichoso, feliz. Bienaventurado el varón que no anduvo ¿en qué? En consejos de malos, ni estuvo en caminos de... Pero usted y yo somos pecadores, pastor. Cierto, pero pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Que buscamos la santidad de Dios. No somos perfectos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amado, lo que está hablando el pasaje es precisamente que aquel que teme al Señor va a buscar realmente de compañía que edifiquen, de compañía que sea buena, de compañía que bendiga su vida y por supuesto, Él también va a bendecir a otros. Esta persona no se deleita en conversar, en compartir con los pecadores en el sentido de pecados. Porque recuerde que Jesús se le acusó de andar con quienes, con prostitutas y con pecadores, ¿cierto? Pero Jesús nunca compartió el pecado de ellos. Estuvo con ellos porque les amaba, quería salvarles. Pero compartir el pecado de ellos es otra cosa. Por eso que otra vez, como dice el verso 1 en la parte B, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No como se nos enseñó en el siglo XX, que bueno, eso dice que no tienes que ir al cine. Está prohibido ir al cine. La Biblia lo dice. Y uno dice, ¿dónde está eso? Ahí dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces hacen una exégesis terrible. En ese tiempo no había cine. Por favor. Amado, el salmista no está hablando que tú no puedes ir al cine. Es más, tú puedes ir al cine y ver lo que tú quieras ver. Ahora el asunto es, ¿te va a edificar? Eso sí. Eso es lo que tienes que preguntarte. Yo creo que podemos ir al cine. Yo he ido al cine. Lo cierto es que el salmista no habla, amados, no habla aquí de cine. El salmista lo que está diciendo es, no compartas el pecado con los pecadores. No compartas la maldad con los que hacen maldades. No hagas coinonía, compañerismo con ellos. No lo hagas. No te deleites en esa compañía. Debemos ser como nuestro Señor Jesús. Queremos estar con nuestros vecinos que no han venido a los pies de Cristo. Está bien. ¿Por qué no? Pero queremos estar porque queremos ganarlos para Cristo. Porque oramos por ellos para que vengan a los pies de Cristo. Amén o amén. Pablo es bien fuerte, fíjense bien que Pablo es bien fuerte con el malo, con aquel que causa, por cierto, divisiones. Tito capítulo 3, versículo 10. Tito capítulo 3, versículo 10. Note lo que dice aquí Pablo, aconsejando al pastor Tito. Creo que en una oportunidad le dije que Tito era pastor de una iglesia totalmente carnal. El hombre sufrió terriblemente y él pensaba en dejar el pastorado, por lo menos con esa iglesia. Yo como que me voy de aquí porque nada, esta gente es mala. Esta gente es cretenses siempre, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esa es la iglesia que pastoreaba a Tito. ¿Qué les parece? Mire, amado, nosotros tenemos defectos, pero yo no voy a hablar nunca más así de usted. No, la de primera iglesia, los tíos, puros mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Vayan a verlo para que vean. No. Aquí realmente Tito está sufriendo en el pastorado. Pero Pablo le anima más bien a que siga pastoreando. Pero eso sí, le da unos buenos consejos. Y entre ellos le dice a Tito en el versículo 10, capítulo 3, versículo 10, le dice: al hombre, Tito, aprende esto o haz esto. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Fuerte, ¿verdad? Después de una u otra división, al hombre que causa divisiones, deséchalo. Ahora, quiero aclarar aquí que Pablo no habla de excomunicar o sacar de la iglesia al que causa divisiones. No se refiere a eso, sino que, como dice en el original, que no te juntes con el tal. Mantén distancia con ese tipo de persona.
Fíjense cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. La NTV lo traduce así: si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia, Tito, ¿ok? Dale una primera y una segunda advertencia. Después de esto, es decir, si continúa el asunto, después de esto, no tengas nada que ver con ellos. Si hay hombres que dividen así a las iglesias, no, amonéstale 1 o 2 veces. Si no te escucha, aléjate. No tengas nada, no te asocies con ese tipo de personas. Y estamos hablando de cristianos. Pero es que los cristianos tenemos que amarnos. Sí, tenemos que amarnos. Pero cuando una persona está disfrutando el pecado, ya hay que tener una distancia prudencial. Pablo dice, deséchalo. No tengas nada que ver con esa persona. Hermano, usted no va a buscar personas carnales. Si usted es espiritual, usted nunca va a buscar una persona carnal. ¿Por qué? Porque buscar una persona carnal va a hacer que usted retroceda espiritualmente. A menos que esté bien parado y usted sea más bien el que influencia a esa persona. Pero como dice la Escritura, no des la miel a los cerdos. No lo hagas, no pierdas el tiempo. Ojo, cuando digo esto y citando este pasaje, no estoy refiriendo que de plano, de buenas a primeras, tú entonces ya lo desechas. No, se supone que tú vas a intentarlo, tú vas a orar, tú vas a aconsejar, pero llega un momento en que tú tienes que decir, no, definitivamente yo guardo mi distancia. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? Cuando un cristiano se pone a hablar mal de la iglesia, del pastor, sin temor de Dios, y hablar del liderazgo, hablar de la misma iglesia, esa persona se está metiendo en un problema muy serio con Dios, no con el pastor, no con la iglesia. Se está metiendo en un problema serio con el Señor. Si una iglesia tiene sana doctrina, si una iglesia está basada en la palabra, pero alguien no está de acuerdo con el procedimiento, bueno, estamos hablando entonces de forma y no de fondo. Y en cuanto a la forma, yo tengo que someterme. ¿Puedo dar un consejo? Claro que puedo dar un consejo. Ahora, ¿están obligados a seguir tu consejo? No. Está bien que deje el consejo. Tal vez te van a hacer caso o tal vez lo van a desechar. Pero lo cierto es que tú y yo debemos someternos a Dios primeramente y luego al liderazgo que Dios ha puesto. Fíjense, amado, y tengan cuidado con esto. Hay hermanos en Cristo a lo largo de la historia, siglo XX, vamos a pensar del siglo XX para acá, pero aún más allá, que han formado iglesias de una división. No, yo me voy, vente para acá, reúnete para acá. Que nosotros decimos, no, eso es sagrado. Con la iglesia del Señor uno no se mete. Que no estoy de acuerdo, bueno, lo más sabio, si no me escuchan, si no atienden mis consejos, y si Dios no me ha dicho que no me vaya, yo debo seguir allí. Ahora, si Dios me dice, váyase, pues yo me voy en la paz de Dios, sin hablar mal de nadie. ¿Me explico? ¿Me explico, amados? Ojo, y antes que alguien me diga, me está echando punta, pastor. No tengo idea con quién está pasando lo que pueda estar pasando. Lo que estoy diciendo es haciendo una referencia de algo que pasa muy generalmente. Hay iglesias que se han formado por divisiones. El hermano se fue y se los llevó. Y eso no está bien. Él va a rendir cuenta delante del Señor. Ese hermano, ese pastor que se metió a pastor porque Dios no lo llamó. En cuarto lugar, amados, tercera carta de Juan, versículo 11. Que se evidencie a quién pertenecemos. El tercero fue que se busque compañía que edifiquen. ¿Qué es lo loable? Resumiendo, que se hable verdad con el semejante, que se busque lo bueno con todos los hombres, que se busque compañía que edifiquen. En cuarto lugar, que se evidencie a quién pertenecemos. Tercera carta de Juan, versículo 11. Dice la Escritura en la tercera carta de Juan, versículo 11, amado, no imites lo malo, sino ¿qué cosa? Lo bueno, sino lo bueno. El que hace lo bueno, ¿de quién es? De Dios. Es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ese ver a Dios obviamente no es literal. Estamos hablando de algo que es espiritual y tiene que ver con conocer al Señor.
Aquel que profesa ser cristiano debe mostrar con sus hechos que lo conoce, que tiene una relación íntima con Él, que tiene una relación de amor íntima con el Padre Celestial. Por tanto, como tiene una buena relación con el Padre Celestial, amados, Él va a obrar bien, Él va a actuar en bondad, Él nunca va a procurar nunca hacer lo malo. ¿Por qué? Porque se está santificando. Note cómo la NTV lo traduce. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios. Lo demuestran. Y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. ¿Se da cuenta? Los que hacen lo malo demuestran que no lo conocen. Y dicen ser cristianos. Y pueden congregarse y cantar y decir aleluya, gloria a Dios, pero resulta que están lejos de Dios. Fíjense cómo lo traduce la versión hispanoamericana. Dice, pero tú, querido hermano, no imites lo malo sino lo bueno. Quien hace el bien pertenece a Dios. Quien hace el mal es que desconoce a Dios. ¿Se da cuenta? Estamos en el cuarto punto que dice que lo loable es que se evidencie a quién pertenecemos. La pregunta aquí reflexiva es, ¿estamos haciendo bondades? ¿Estamos haciendo bondades? Porque entendemos que la salvación no es por obra, pero obviamente el que es salvo obrará bien para darle gloria a Dios. Que las almas vean nuestro testimonio, vean nuestras buenas obras, si lo dice Pablo, y que alaben al Señor, reconozcan a Dios, glorifiquen a Dios por medio de sus buenas obras. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, amado, cuando nosotros hacemos lo bueno, estamos diciéndole, mira, yo soy cristiano. Yo soy un hijo de Dios. No solamente lo canto, sino que yo realmente vivo para Dios. Ahora, otra vez, ¿somos perfectos? No, no lo somos. Pero fíjense, amado, primera carta de Juan 2:29. Dice la escritura, primera carta de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, ¿quién Él? Dios, Jesús. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es ¿qué? Nacido de Dios. Otra vez, ¿estamos haciendo justicia nosotros? Ya nosotros explicamos en uno de estos sermones que estudiamos que hacer justicia no es tomar venganza. Que la venganza solamente le compete a Dios. ¿Sí? Pero Dios nos exhorta a hacer justicia, a aplicar justicia. Y para ello tenemos que juzgar con justo juicio. ¿Lo dice la escritura o no lo dice? Así es. Ahora, todo el que hace lo bueno es hijo de Dios, conoce a Dios. Y aquel que hace justicia, ¿qué es? Hijo de Dios. Esto va a identificar al que es el hijo del Señor y va a identificar al que no hace justicia, identifica al que es hijo del diablo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 9 y 10. Esta misma carta, primera de Juan 3, 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica ¿qué cosa? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente? Jesús. Jesús es la simiente. Y no puede pecar porque es nacido de ¿quién? Es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por eso es que es interesante, amados, que como yo he dicho, yo estoy de acuerdo que una persona que, qué sé yo, amaneció tomando, siendo que es un ministro del Señor, bueno, sí, tiene que entrar en un proceso disciplinario, claro que sí, a la luz de la palabra. Que una persona que fornicó, bueno, tiene que estar en un proceso disciplinario, claro que sí, a la luz de la palabra. Tiene que ser así, estamos de acuerdo. Pero hermano, una persona chismosa que habla mal de su iglesia, tiene que entrar en disciplina también, porque está dividiendo la iglesia. Está envenenando la iglesia. Y la iglesia es sagrada. Y usted sabe que la iglesia es usted y yo, ¿cierto? Pero usted y yo somos sagrados para Él.
a pesar de sus pecados, a pesar de mis pecados, Dios es celoso contigo y conmigo. Y cuando alguien, Every Marchand, habla mal de ustedes, Every Marchand se está metiendo en problemas con el Señor. ¿Ve? No conozco a Dios, si ese fuera el caso. No lo conozco. Si no amo a mi hermano, yo no soy de Dios. Y vamos, cuando se dan los chismes, cuando se dan estas cosas, a ver, ¿los chismes para hablar algo bueno o algo malo? Siempre es para hablar algo malo. El chisme es para hablar, no, pero mira cómo se portó. Mira. ¿Y esa barriga de quién? ¿Será del esposo? Que la hermana es tremenda, ¿no? Es que hay cada cosa, hermano, en la iglesia. Y estoy hablando general. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? Dañando al cuerpo de Cristo. No es de Dios. No es del Señor. Amén o amén. Vamos bien hasta aquí, amados. Filipenses 4:8 otra vez. Yo invito a mi hermano Edgar, no sé que puedan ir subiendo, ya casi estamos finalizando, casi, no se emocionen. Hemos estudiado una serie titulada Una mente saludable, ¿cierto? El asunto es que estoy pensando. ¿Qué es lo que estoy pensando? Porque Pablo me dice, bajo la unción del Espíritu de Dios, me dice que yo tengo que pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de ¿qué? De buen nombre. Pero todavía Pablo enfatiza, si hay virtud, que ya usted y yo aprendimos que es de origen pagano, este vocablo, pero que Pablo y Pedro lo transforma a bien. Añadida a vuestra fe, virtud, dice el apóstol Pedro. ¿Ok? Entonces lo transforma, lo toma a bien. ¿Sí? Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza o de elogio, si algo que sea loable, en esto pensad. ¿Sí o no? En esto pensad, dice el apóstol Pablo. Y lo estudiamos. Ahora bien, no queda solamente en el pensamiento. Porque si solamente pensamos en todo esto, pero no lo practicamos, tenemos un problema. ¿Qué dice? ¿Cómo termina Pablo acá? ¿Cómo termina el apóstol Pablo? El versículo 9 dice que tú tienes que ir a la praxis. Que tú y yo tenemos que ir a la praxis. Que no es solamente pensar. El pensar es el inicio. Porque otra vez, si mi mente tiene basura, yo actuaré con la basura que tengo en mi mente. ¿Sí o no? Cada quien es lo que tiene en su mente, en su corazón, lo que él es. Él lo va a reflejar. Lo que el hombre piensa, eso es él. Y eso lo vemos, mire, yo soy de los Leones, yo soy del Magallanes, yo soy de este, yo soy de aquel. ¿Ok? Habla de deporte, tú dices, bueno, este habla siempre es de béisbol, no le gusta el fútbol. O tal vez habla del fútbol, pero nada que ver con el béisbol. Y política o cualquier otra cosa, aunque ya tú dices, esta persona es así. ¿Cierto? Ahora bien, cuando tú tienes una manera de pensar, tú tendrás una manera de actuar. ¿Sí o no? Tus pensamientos van a regir tus acciones. Por eso es que Pablo dice, una vez que él da el consejo que tenemos que pensar en todo esto, Pablo termina diciendo, o continúa diciendo, no termina diciendo, continúa diciendo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. 4 verbos. Permítame, téngame paciencia. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí. Pablo se coloca como ejemplo. Ahora, ¿Pablo era perfecto? No. Pablo no era perfecto. ¿Y sabe qué? Esto que hizo Pablo, usted y yo también lo podemos repetir. Nosotros podemos decirle a otros, si estamos haciendo conforme la palabra, hijo, tú lo que tú has visto en mí, tú lo que has aprendido de mí, lo que tú has recibido de mí,
lo que escuchaste de mí y lo que tú viste en mí, hijo, hermano, vecino, amigo, eso que tú viste en mí, hacedlo, hazlo. Y usted dirá, ¿se alaba a sí mismo, pastor? No, porque, amados, si no se reconoce eso, sería un pecado. Pablo me dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Pero debes tener un concepto de ti mismo, ¿o no? Tú tienes que decir, soy bueno en esto o soy malo en esto. Soy espiritual o no lo soy. Lo que dijo Pablo, usted y yo, si vivimos conforme a la palabra y conforme a la unción del Espíritu Santo, nosotros podemos repetirlo. Pablo finaliza o continúa diciendo lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Así que no te encierres con solamente pensar, hacedlo también, llevadlo a cabo, practicadlo, porque la vida cristiana es una vida práctica. No es que yo creo en Dios, todo el mundo cree en Dios, ¿sí o no? Todo el mundo cree en Dios, hasta el diablo cree en Dios, lo dice la Biblia. Pero el asunto no es creer en una información de que un ser superior existe, sino que creo en Dios, vivo para Dios, vivo su palabra. No soy perfecto, pero sí soy perfectible. Sí lo soy. Amén o amén. Ahí donde está, inclina tu rostro, amado. Vamos a orar. La Primera Iglesia Bautista de Los Teques es una comunidad cristiana que busca agradar el corazón de Dios en una genuina relación de adoración y comunión. Creemos que somos salvos por gracia, que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y que regresará por su iglesia. Si no lo conoces, haz hoy la oración de fe que nuestro pastor menciona al final de su mensaje. De igual forma, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad y a predicar en Los Teques, Venezuela y el resto del mundo que Jesucristo es el Salvador. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Paz de Dios.